Hola, buenas tardes. A continuación vamos a explicar en la primera parte del capítulo 5, el cual explica lo que es la hipótesis, el problema de investigación y las variables. Vamos a continuación a explicar las distintas variables que existen en una hipótesis y en una futura en un futuro problema de investigación. Vamos a empezar explicando la variable dependiente, la cual depende de otra variable o de un factor para relacionarse. Ejemplo, la venta de productos es una variable dependiente. Cuando se vende un producto es una variable dependiente porque depende de otras variables como lo podría ser la crisis económica, puede ser la demanda, digamos, de una legislación. En este caso lo podemos ejemplificar cuando la venta de los chalecos reflectantes en Chile se vendían de un modo determinado lineal, pero cuando la legislación obligó a que los conductores de automóviles tuvieran que ocupar el chaleco reflectante en sus automóviles, eso es una variable independiente, lo cual alteró o modificó el comportamiento de esta venta. Ahí tenemos la relación entre dos variables, que sería la variable dependiente y la variable independiente. Después vamos a explicar la tercera variable, que es la variable interviniente, que se relaciona cuando tenemos tres variables o factores que inciden en el planteamiento de una hipótesis de un problema. Por dar un ejemplo, podemos decir que a mayor nivel educacional, mayor ingresos y mayor acceso a productos de cultura. En este caso vamos a tener la educación como una variable independiente, vamos a tener la adquisición de productos de cultura, que vendría siendo la compra, como una variable dependiente, y los ingresos sería la variable interviniente. En este caso ya tenemos planteadas las tres variables, las cuales están dentro de la problemática. Ahora, la cuarta variable es la variable extraña, la variable que no se ha contemplado. Por dar un ejemplo, cuando hablamos de una variable extraña, podemos ver en el caso de que yo quiera vender, digamos, baterías. Estoy vendiendo baterías y quiero cambiar el canal de venta. Por dar un ejemplo, yo tenía un local y ahora quiero a través de internet vender las baterías. Pero yo no tengo identificado que a lo mejor mi competencia está vendiendo esas mismas baterías, pero la está vendiendo a un precio menor y además tiene un producto el cual hace mucho más llamativa comprárselo a él que comprármelo a mí. Entonces yo, en ese aspecto, van a haber dos posibilidades. La primera posibilidad va a ser que yo crea que el canal no está funcionando, o si se mantiene la venta de forma lineal, puedo pensar que a lo mejor la venta ha sido normal, producto de que el impacto ha sido, digamos, de forma normal y no ha sido algo, digamos, que me favorezca o me afecte. En este caso, acá esta variable extraña tiene que ser determinada por el investigador y ahí se transforma en una variable controlada, que es la quinta variable que estamos explicando en este video. La variable controlada, lo voy a colocar como ejemplo para que se entienda bien, la voy a definir brevemente, es la variable extraña controlada por el investigador. Lo voy a dar con un ejemplo como lo había mencionado anteriormente. Cuando nosotros tenemos, digamos, como problemática, digamos, de investigación, queremos ver la relación que existe entre el cambio de horario y el rendimiento de un grupo de trabajadores en una empresa. Esa es la problemática. En este caso, la variable controlada va a ser la variable que el investigador va a plantearse y va a decir, a lo mejor la edad también puede afectar a lo que es la productividad de los trabajadores en la empresa. Entonces, como yo me doy cuenta de eso, voy a intervenir y poder intervenir en distintos módulos viendo si la edad incide en la productividad, aparte de lo que viene siendo el cambio de horario. Y ahí esa variable extraña, que ya es una variable controlada, va a significar que el investigador la tenga controlada y pueda también predecir los comportamientos que pueden haber en su problemática y en su posterior hipótesis. Ahora, la sexta variable es la variable discreta, que nos va a servir para poder describir números enteros, como el número de hijos, el número de países. Después tenemos las variables dicotómicas, que admiten dos valores posibles cuando hablamos de sí o no, abierto o cerrado, femenino o masculino. Eso es cuando queremos tabular información para poder proyectar información certera, cuantificarla en una investigación. Después tenemos las variables continuas, que son los valores fraccionarios, como es la altura de una persona. Y como, digamos, primera conclusión, el manejo matemático de las variables permite información precisa, estrategias para establecer frecuencias y cuantificar la frecuencia de un proceso. Vamos ahora con otra temática importante dentro de la primera parte de este capítulo,
que es la formulación de hipótesis, la formulación de hipótesis. La formulación de la hipótesis se logra cuando, primero se define el objeto a investigar, después se fundamenta el modelo teórico, se delimita el problema de investigación, también es una guía entre lo real y lo teórico, y también se le da mucha relevancia al marco teórico, donde se establecen las teorías y las propuestas por propuestas por el investigador. Vamos ahora a analizar dentro de lo que es la formulación de la hipótesis, vamos a plantearnos, a detener un poco en los elementos de la hipótesis. Vamos a hablar de la unidad de análisis. Lo vamos a entender, esto es otra variable dentro de la problemática. Teníamos la variable dependiente, la independiente y las que acabamos de mencionar. La dependiente y la independiente la vamos a trabajar ahora, pero vamos a enfocarnos ahora en la unidad de análisis, que es otra variable que está dentro de esta problemática. Lo vamos a definir como un grupo de individuos, como empresas, como instituciones, las cuales van a estar insertos de una problemática. Por dar un ejemplo, lo voy a ejemplificar para hacerlo más entendible. La satisfacción en el trabajo sería la variable dependiente sería el conector lógico, que es otro elemento que vamos a integrar. Empleados de la empresa X, que en este caso sería la unidad de análisis, depende del tipo de cultura de la empresa, que sería la variable independiente. En este ejemplo, nosotros ya identificamos la unidad de análisis, que sería, en este caso, como estaba explicando, en este caso, los empleados de la empresa es la unidad de análisis, acompañado de la variable dependiente y la independiente y el conector lógico. Entonces, para concluir en esta pequeña explicación, los empleados de la empresa serían, en este caso, la unidad de análisis. Vamos ahora a las condiciones de la hipótesis. Voy a mencionarlas rápidamente y voy a tratar de explicarlas de forma bastante clara. Lo primero, plantear una problemática con posibles respuestas. Otra condición de la hipótesis es relacionar la hipótesis con los problemas que se pretende dar respuesta. Otra condición es ser congruente con los objetivos y el marco teórico de la investigación. Esto tenemos que tener en cuenta, que la hipótesis después reemplaza los objetivos una vez que se plantea el problema. Otra condición es la comprobación de la hipótesis en la realidad, también el contexto concreto donde se contrasta y se desenvuelve la hipótesis. Otro elemento es no hacer juicios de valor, ser realista en los insumos para poner a prueba y comprobar la hipótesis, y tener preguntas relevantes que respondan a una problemática relevante. Ahora, voy a explicar la relación que hay entre el marco teórico y la hipótesis. El marco teórico se puede relacionar con distintos tipos de hipótesis. Vamos a explicar la hipótesis fundamental, la cual pretende dar respuesta teórica ideada por el investigador y se divide en la hipótesis fundamental tipo puente, la cual junta teorías anteriores, las auxiliares, que son hipótesis tomadas de otras teorías, las derivadas, que son hipótesis deducidas de las anteriores. Por otra parte, vamos a tener la hipótesis de investigación, la cual condensa fundamentos teóricos e empíricos de la investigación, los cuales proponen dar respuesta al problema de investigación. Esta hipótesis de investigación tiene, entre algunas de sus características, que afirma si la hipótesis es válida por su contexto. Argumenta que es apoyado de acuerdo a particulares obtenidos en la investigación. También el marco teórico es general, donde surge la hipótesis. Respecto al marco teórico de la hipótesis, aplicado a la investigación aplicada, en este caso, en el marco teórico, está implícito. Parte por la búsqueda de información necesaria. Está relacionado con la investigación de mercados de la realidad argentina. Lo que acá estamos tratando de explicar básicamente es que el marco teórico de la hipótesis, cuando está contextualizado en esta realidad, es menos robusta la fundamentación teórica, porque la demanda y la necesidad no es tan minuciosa como lo haría quizás una investigación de otra característica. Vamos a tratar de explicar esto a través de lo que es el planteamiento del problema. Vamos a decir que el descenso
el descenso de la demanda de servicio de publicidad. Vamos a plantear eso como problema, el descenso de la demanda del servicio de publicidad. Tiene la siguiente hipótesis: cambio de gusto por los lectores, más incremento del valor por el espacio publicitario. El problema y la hipótesis se basan en un marco teórico aislado y con poca información, sin un marco conceptual. Respecto a esto existen dos planteamientos: un marco teórico explícito y enfocado en una parte de la problemática. Aquí se plantea qué consumir y en qué cantidad, y no por qué los clientes sienten ciertas preferencias y necesidades. Cuando se basa en un solo modelo, no puede dar respuesta a otros modelos teóricos. Por otra parte, tenemos la formulación de la hipótesis aplicada explicitación del marco teórico. Se ocupan varias teorías para explicar el comportamiento de los consumidores. Mismas preguntas con otra respuesta. Analiza críticamente el problema y la hipótesis. Los tipos de hipótesis, la vamos a nombrar: la descriptiva, la correlacional, y dentro de la correlacional tenemos las bivariadas y la correlacional múltiple. Las bivariadas la vamos a dar con un ejemplo: más proceso de información, más recordación, más recursos, más rendimiento. La correlacional múltiple: mayor ahorro, más dinero, mayor gasto, y también combinadas, como podemos decir, menos gasto, más optimización de recursos, menos inversión. Tenemos también la hipótesis explicativa: explica las causas por qué ocurre un hecho. Ejemplo: si se establece que un producto determinado se vende a cierta altura, la variable independiente es la altura de la góndola. Estamos hablando de un producto que se vende en un supermercado, en una góndola a una cierta altura. En este caso, la variable independiente es la altura de la góndola. La variable dependiente son la venta del producto, porque eso depende, en este caso, de la altura de la góndola. La misma variable dependiente puede ser independiente según el manejo, el enfoque de la variable. La hipótesis nula refutan lo que afirmó la hipótesis de investigación. Por dar un ejemplo, no hay referencia entre hombres y mujeres. Se formula para ser rechazada es solo para la estadística. La hipótesis referencial hace referencia a un hecho que elude, se distingue en universal no restringida, universal restringida, estadística, singulares, particulares. Acá me voy a tener un poquito en particulares. Cuando planteamos en este caso una hipótesis donde decimos que a todas las personas les gusta el trabajo rutinario, eso no significa que sea así con todos, sino que es un caso particular. Evaluación del problema y el marco teórico de la hipótesis. Cuando ya se formuló la hipótesis, debemos evaluar el problema de investigación y el marco teórico. Para evaluar este producto se hacen preguntas. Voy a nombrar solamente algunas. ¿Existe congruencia entre objetivo e hipótesis? ¿Es compatible el alcance del problema con la hipótesis? ¿Coherencia entre el campo del conocimiento que se ubica el problema con la hipótesis? ¿Es viable y factible? En síntesis, el objeto de investigación pregunta: ¿qué se investiga? Relacionando el problema, el marco teórico y la hipótesis.